Bienvenidos al terror de Five Nights at Freddy's. Advertencia: este video es una teoría narrada en primera persona, acompañada de un diálogo extenso. Todos los elementos presentes aquí pertenecen a la saga de fangames basados en FNAF Project Red Justed. En declaración de su creador, Meclus, su historia se compone solamente de 3 partes, pero he agregado pequeños guiños a otras continuidades en la comunidad, como también una mención de la precuela espiritual de esta historia, pese a que está excluida por completo, no siendo información concreta, sino una simple referencia como las demás. Todo lo he ejecutado siguiendo aquellos sucesos completamente canónicos, junto a otros deducidos a partir de pistas bajo mi perspectiva personal. Si tienes tu propia versión de lo acontecido, te invito a que la compartas en los comentarios. Otros creadores de contenido han participado dándole su voz a diversos personajes que se presentarán durante este relato. Agradecería si los apoyases en sus respectivas redes que se hallan en la descripción. ¿Ya oído eso? Disfruta este video. Hey, ha pasado un largo tiempo entre tú y yo. Aquello por fin terminó con una buena nota. Por ahora. Solo insinúo que nuestra experiencia será mejor esta vez. Ahora, tengo algo que debo contarte. Sé que estoy sacando conclusiones precipitadas sin siquiera presentarme, pero descubierto conmigo. Existe algo dentro de ese comedor. Solo, tal vez montaron alguna clase de concierto para hacer que un tonto te crea eso de que trabajes allí. ¿Acaso será que esa persona atrae eso? Voy a revelarte más mañana, pero ahora vamos a comenzar a adentrarnos. Tomaremos el callejón de atrás, puesto que es menos perceptible. Vendrás. Solo tenemos 5 días. Casi transcurriendo un año desde que entraron en contacto de nuevo, Andrew llegó por petición de aquel compañero que estaba seguro más que nadie de conocer. Bajo la excusa de aún seguir trabajando para Diner World, Matthew le pidió que se uniese a él en una expedición hacia uno de los restaurantes abandonados de la compañía, con intención de recuperar un chip de tecnología bastante importante que fue dejado ahí por accidente. Uno con la misma inteligencia artificial defectuosa que fue la que ocasionó todos esos incidentes en el 2001, pero ahora estaban seguros de poder arreglar para que opere de la manera correcta en una próxima línea que sacarían pronto. Solo serían ellos dos, debido a los recortes presupuestarios por obvios motivos. Sin embargo, el lugar era totalmente seguro según sus palabras, sobre todo a la hora que iban a llegar, que sería a partir de las 9 p.m., siendo la salida del mismo sitio donde estaría su punto de encuentro, cuando la hora llegara. Andrew, quien no había logrado mucho en especial después de su preparatoria, estaba totalmente de acuerdo con la tarea, siendo el motor principal de ello la idea de volver a encontrarse con el amigo que más atesoraba de esos tiempos, sin imaginar tan solo una pizca de todo lo que cambió su situación. Hey, estaba mirando alrededor en medio de estas pilas de basura y encontré una llave. Genial, lo sé. Qué pocas ganas de poner protección a este sitio. De todos modos,
¿Recuerdas esa idea que tuve? Bueno, ya hace unos minutos tengo a este chico en mi teléfono. Su nombre es Hayden Simmons. Un idiota, la verdad. Apuesto a que ni siquiera sabe dónde está parado. Probablemente se trata de un desertor de su colegio o un niño desesperado por algo de dinero fácil. Y con eso nos adentramos en lo profundo del establecimiento y armaremos la oficina para nuestro amigo. La idea que construyó Matthew sobre Andrew es que poder encontrar lo que buscaban probablemente se extendería a más de los 5 días que tenían de plazo, y fue por ello que decidieron instaurar una base dentro del sitio, reactivando muy discretamente el sistema eléctrico para poner a alguien que se encargaría de vigilarlo, asegurándose de que nadie más se cuele durante las primeras horas de la madrugada, hasta que llegasen ellos a aventurarse desde las 3 hasta las 6 para explorar todo de manera óptima. De acuerdo. Lo siento por haberte tenido esperando, pero tuve que correr de vuelta a mi auto para cargar mi celular. Está en un bajo porcentaje justo ahora, pero seguro alcanza para un rato. Hayden dijo que volvería a trabajar la próxima semana, así que está bien. Vamos a darle unos $150 por su labor. Creo que es suficiente. Puede que lo considere una estafa, como si nos importara. Ah. No es un gran fan del trabajo nocturno, pero lo hará de cualquier forma. Y jugará con su móvil también. Como si eso le funcionara. En todo caso, entremos. Espero que el wifi no esté tan mal adentro. Lo juro. Dentro del negro más espeso de la noche, armados de linternas, pudieron ver a los animatrónicos que se hallaban totalmente paralizados, como si se hubiesen perdido en el tiempo una vez los encerraron, a quienes, por cierto, pasaron de lado para no verlos más, estando al menos unas horas de exploración por separado, siendo lo más turbio que encontraron, o más específicamente, algo que Matthew reveló fue toparse con una desfigurada y horripilante combinación entre los trajes de Glancer y Glowsy, que ahora, convertidos en una amalgama sin piernas, parecían haber sufrido de ello para que no pudiesen causar problemas de nuevo, siendo hasta un poco tétrico que les hubiera tocado ello, aun siendo seres abióticos. Sin embargo, como mencioné, de eso trataba lo más turbio, pero no lo más extraño. Ese puesto se lo ganaba un objeto que incluso fue de sorpresa para Matthew, quien estaba consciente de la mayoría de lo que estaba mirando, pues trataba de una especie de máquina recreativa, la cual, sin estar con un suministro adicional de energía o contar con una batería interna, yacía como única fuente de luz en medio de las tinieblas, manteniéndose activa de alguna manera que, tras ver cada centímetro de su funcionamiento, no lograban comprender. Era simplemente algo inexplicable, y sinceramente ninguno tenía más interés de pensar en ello. Así que ya dentro. Ahora a colocar algunas de estas cámaras a lo largo del edificio y con ello estaremos listos. Vaya, olvídalo. Ya está aquí un panel instalado sobre este estante. ¿Qué? ¿Oíste eso? De todos modos, solo tienes que grabar esas llamadas para convencerlo, Andrew. Pon una voz casual, o como sea.
Andrew se encargaría de grabar 5 cintas de audio, en las cuales, además de dejar en claro su misión conjuntiva como un equipo de 3 que ahora formarían con el nuevo guardia, a petición de Matthew, quien podía ofrecer la información, este se encargaría de explicarle que, además de vigilar la seguridad interna del edificio, probablemente también tuviese que defenderse de los animatrónicos, quienes, pese a mantenerse inactivos, estando comprobado por ellos ese hecho, no podían tomarse a la ligera considerando los problemas que tenían con su IA, especificando su modalidad de fiesta, que no se detenía ni por las noches, solo siendo totalmente inofensivos un domingo en que se recalibrarían. Siendo Buster con quien empezaron, le platicó sobre cómo es que él buscaba la fuente de ruido más alta del edificio, y si por si acaso se acercase mucho, un defecto que tendría en sus sensores oculares por el abandono sería una sensibilidad a la luz, haciendo que comprender la lámpara intensa que tenía incorporada a la entrada de las puertas fuese suficiente. Luego pasaría a Redentor, un prototipo del Buster, que sería renovado para este local por parte del equipo encargado de restaurarlo, que al no ser lo suficientemente atractivo para el público, fue relegado a fundir como prueba para otras tecnologías y piezas de repuesto, dejándoles secuelas de ello en su desplazamiento, que a diferencia del resto, lo realizaba no por los pasillos, sino por el sistema de ventilación que daba al cuarto donde se ubicaría. Ned, quien también compartía el área de repuestos con el Redentor, se movería pasándose a un comando accesible en el monitor, el cual corregiría su posición si no lo ubicaba donde fue dejado por última ocasión. Greg, al ser un juguete tirado por ahí, solo se movería intentando opacar alguna cosa que fuese de importancia, y si en el caso de que la extraña amalgama entre los gemelos del escenario, a la que denominaban Glancy, se pudiese dirigir a su lugar también, esta vez asumiendo más que declarando algo con seguridad, en teoría tendría cierta sensibilidad a la luz parecido a lo sucedido con Buster, con la diferencia de que, en lugar de ser espantado, buscaría suspenderla para no ser atosigada, deteniendo la fuente cercana a él si no se apagaban las luces de las habitaciones a través del panel que tendría a mano. Finalmente estaba Bernard, del cual, aunque Andrew no tenía idea, debido a que no vio nada como lo que describió Mario, le dijo que de encontrarse ahí ese modelo, lo mejor sería apagar las cámaras, porque sabía que sería capaz de mirarlo. Pasando aproximadamente 10 minutos entre lo dicho para sobrevivir, conjunto a un par de detalles de su expedición, fue suficiente material para 5 audios diferentes que considerarían apropiado para las 5 noches que tendría que pasar el susodicho Hayden Simons. Pero antes de retirarse, algo sucedió. Bien, estas funcionarán. Pero qué demonios. Acabo de escuchar pasos. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Andrew, corre! Él solo está en mi búsqueda. Ya nos veremos, mi amigo. Un Buster reactivado con un acto orquestado por su padre había llegado para espantar a Andrew, quien ya había puesto suficiente de su parte en ayudarlo, razón por la que, para que ya no volviera de nuevo al lugar, Matthew fingió su muerte a manos de uno de los robots que tanto advirtió, y estando nuevamente solo, no dio más espera a sus deseos, para ir desesperado a encontrar al único de sus inventos quien consideraba su hijo. Hallándolo por fin, fue que, viendo la demacrada situación en la que se encontraba, le instaló el HCIM que había preparado para él en secreto, igual de capacitado que el anterior arrebatado, siendo un alivio inmenso para él poder verlo despertar, claro que bastante confundido por lo que sucedió, delirando frente suyo y a Buster, palabras que carecían de significado. Los secretos ya no se mantendrán guardados. Bernard no descansará. Sabe demasiado. Tú sabes lo que él puede hacer.
Es tiempo de dormir. Él me ayudará a cuidar de ti. Todo estaba planeado. Los años que nos conocemos, desde 8º grado, todo va a caer. Buenas noches. Confesando para aliviar su conciencia el dolor que le causaba sacrificar su amistad con Andrew, fue que empezó a restaurar a Bernard para devolverlo a como nació. Sin embargo, una vez reparado, tras 2 días de trabajo, estaba consciente de que aquel chico al que contrató tenía que llegar al sitio para que pudiese comprobar de manera superficial toda la estafa que montó y no dejarlo contactar a alguna autoridad que representase un peligro para iniciar la solución a todo lo que desaparecería eventualmente. Una vez pueda retirarse sin problemas con su obra junto a lo necesario para mantenerlo. Al final, para que su ausencia no lo afectase, decidió adecuar al androide dentro de su taller como si fuera la propia oficina de guardia del que tendría que cuidarse. Esto para mantener su seguridad durante los días, como también, si hubiese necesario, encargarse de quien lo vigilaba durante las noches. Estando todo aparentemente listo, dejaría el establecimiento a suerte del pobre Hayden, sin haber pensado que quien se encargaría de tomar hasta 6 noches en el interior de aquella trampa no sería el joven al que designó, sino su amigo, con el acérrimo deseo de salvarlo, misión que por más que intentó al final de cada madrugada suya, no podría cumplir a ser incapaz de ubicar alguna pista sobre él en el interior. O eso, hasta el final de la última, donde en lugar de nuevamente ser recibido por un silencio total, escucharía una voz que le pediría volver una última madrugada si se atrevía, horas antes de que Matthew regrese a recoger su animatrónico. Siendo así que tras una 7ª noche se encontró a la mitad del pasillo con Buster, quien ante su incredulidad le diría lo siguiente. Hola. Vaya, eso es impresionante. No esperaba tu llegada. Le entregó las piezas de su traje para morir dentro de su obra maestra, dándole su atención. Creo que es suficiente lo que ya has oído. ¿Sabes qué? Ganaste. Te otorgaré de la información. ¿Recuerdas la razón por la que te invitó a regresar? No. Fue a causa de su creación. Bernard. Quería visitarlo una vez más. En aquel entonces, negaste su regreso pensando en su actuar sospechoso. Pararon de lustrar a su hijo, el mismo que se hizo más fuerte, más inteligente. Sus hermanos mecatrónicos solo eran pruebas para elegir los materiales. Nunca existió un incidente o algo parecido hasta ahora. Todo siendo tu culpa. Claro que no fue apropiado todavía que él te trajera hasta tu fin. Si tan solo no hubiera sonado tan psicótico en la corte, tal vez hubiera salido adelante. Tras las rejas, unas semanas, para regresar enseguida a ello, al establecimiento. Lugar donde irónicamente se encerró por sí mismo, tarareando una melodía sacada directamente de aquella caricatura vista en su televisor. Lugar que aún se cae en ruinas. Buenas noches. Viendo desde lejos por última vez a su amigo, Andrew, sin saber que estaba perdiendo la oportunidad de despedirse, fue que se retiró sin rumbo al que dirigirse tras todo lo que ocurrió, solo deseándole suerte mientras tomaba su decisión, no mirando atrás, desconociendo la dirección que estaba tomando Matthew, la cual pronto le llevaría a su propio desenlace. Matthew estaba muy cercano
al paraje que esperaba encontrar como un refugio, donde poder dar el último paso para completar a su Vinard, que pese a estar reparado y funcionando óptimamente, como recordarán, desde su inicio contaba con una carencia literalmente sobrepuesta en él para limitarlo: su falta de piernas, mismas que listas para ensamblar traían entusiasmado al padre de ese particular animatrónico, quien también se encontraba aliviado de tras tanto tiempo regresar a la vida. El único lugar donde podrían realizar el mantenimiento por sus recursos sería otra división que sobrevivió junto a la mía a la debacle de Diner World Entertainment, el departamento de repuestos y almacenamiento, quien se estaba renovando desde algunas semanas posteriores a todo lo acontecido en el local abandonado, siendo que de alguna manera el pequeño grupo restante que se encargaba de la misma se enteró del ligero escándalo que surgió de ahí, teniendo que ir a visitarla, descubriendo cuando arribó que los personajes dentro seguían de alguna manera activos, y aprovechando que de nuestra parte ya habíamos logrado limpiar parcialmente la imagen de la compañía con nuestra intervención en los medios de comunicación, decidieron iniciar con aquel cometido que pronosticaron los mandos anteriores, que era eventualmente poder renovar toda la institución con una nueva imagen para dar un salto de fe en un último intento en tener éxito. Esperanza bastante difícil de volver realidad, pero mientras no sea imposible para ellos, estaban dispuestos a correr un riesgo de despedida para esos días que, en caso de no funcionar, se tratarían de los últimos. A poco tiempo de llegar, fue que en un acto de respaldo, Matthew cometería una acción que, hasta a mí, se me hizo impredecible. Siendo ya más de un año atrás que logró abandonar nuestro centro, se había aparecido frente a las puertas para verme directamente, no con las intenciones de desquitar lo que le hicimos pasar o para entregarse nuevamente, sino con la petición de que guardemos un recado por él, no hacia los restos que quedaban de Diner World o para un cargo con una intención en específico que le beneficie, sino para una persona, en el peor de los casos, que llegase, al igual que le sucedió donde nosotros, acompañado de un implemento que cambiaría mucho de nuestra seguridad en adelante, y que sería lo terminante para cerrar el trato de entregar lo que nos dejó, sin dejar de lado nuestra misión de inhabilitarlo. Ya habiendo llegado hacia aquellas lúgubres instalaciones que se hallaban en medio de la construcción, para adecuarse a la reinvención del restaurante de Buster's que pronto se convertiría, se le hizo de nuevo fácil la tarea de infiltrarse en el interior, que por cierto, le dejó bastante intrigado gracias a las revelaciones que le confirió, siendo claramente el hecho más inesperado que en lugar de reciclar a los animatrónicos, nuevamente estaban gastando recursos valiosos en técnicos para crear nuevos a partir de los rescatados, aunque fuesen solo dos, siendo estos un Buster mucho más esbelto y, al parecer, un personaje caricaturesco con una apariencia que homenajeaba a los viejos trajes de magos que usaban en sus primeros espectáculos, habiendo sido el resto de sus invenciones anteriores totalmente desechadas. Ya dejando su freno para posicionarse en una de las habitaciones de repuesto, aprovechando uno de los espacios que aún faltaban de cerrar por los obreros, para adecuarlo como una especie de escondite los días que fuesen necesarios para encargarse de terminar lo restante de su hijo, fue que transcurrieron los días mientras avanzaban las obras, que en compañía se acercaban poco a poco a su inauguración. Ya casi estando listas, las nuevas extremidades de Vinard fueron puestas a prueba, comprobando que efectivamente estaban siendo funcionales por completo, siendo suficiente dicha para que nuevamente Mario se deje llevar por la alegría, dejando un descuido inmenso en sus acciones, que igualmente, como lo hicimos en nuestro primer encuentro, no desaprovechamos. Y el último espía activo de mi equipo, que se iba esperando paciente desde las sombras, volvió a interceptarlo, generando un enfrentamiento donde nuevamente el pobre inventor no podía defenderse, solo suplicando que no lastimen a su robot, mismo que, pese a iniciar igual a la vez anterior, con una confusión que lo atrapó sin poder reaccionar, a diferencia de lo que aconteció en ese entonces, esta vez supo ayudar a su padre, intentando balancearse sobre la gente que los atormentaba, quien, al ver esta adición inesperada en el duelo, no tuvo más opción que detener con demasiada fuerza al rival mecatrónico,
que frente a lo efectivo de sus ataques, no supo mantener su defensa y eventualmente fue dañado de gravedad, efecto que le dio un impulso de adrenalina a Matthew, lo suficientemente fuerte para lograr atrapar entre sus brazos a nuestro representante y estrangularlo sin ninguna clase de piedad. Sin capacidad física, mental, recursos, espacio y tiempo, esto se planteaba como el fin de su vida, frente a la permanente extinción de su obra maestra, lo que más apreciaba en este mundo. Matthew ya no podía más que llorar viendo que aún persiguiendo solamente una cosa durante años, este no lograba hacerla realidad. Esa impotencia que lo consumió, pronto le llevaría a cometer un acto verdaderamente monstruoso. Armándose con la carcasa provisional del nuevo Buster que estaba ensamblando, utilizó la desinformación de la gente presente aún en el trabajo, quienes pensaban ver a un animatrónico en modo de prueba cuando se dirigió a explorar lo más que pudo cada rincón del lugar en busca de encontrar a la morfidad de Glancy, aquella extraña fusión entre los gemelos del escenario, que él mismo se encargó de crear después de que los usó para cometer su primer asesinato a mano limpia en el restaurante original, como un acto de humor retorcido, además de una advertencia hacia quienes lo buscaban, siendo así que ya con ese fenómeno de la estética entre sus manos, se lo llevaría listo para deshacer su retorcido collage y generar a partir de las partes suficientes de repuesto, nuevamente el traje de Glancer, que en sus piezas completas tras todo lo acontecido, sería empleado en un método de tortura espiritual abominable, dado que en su interior forzando contra su esqueleto, colocaría el cuerpo y restos de nuestro agente, quien después de semejante show del horror, solo quedaría como un montón de tripas con huesos que poco a poco secaban su rojo néctar sobre la tela aliada al metal, que se pudriría en el área menos revituada del sitio, donde solo quedaban los despojos de los viejos personajes. Una forma creativamente repulsiva de esconder un cadáver, en comparación de solo tirarlo con el resto de la basura, pero sin ser un consuelo en lo absoluto. Después de haber tomado venganza por sus propias manos, Matthew seguía devastado y sin fuerzas para continuar, estado con el que decidió tomar la única decisión que le quedaba para aliviar su dolor, teniendo que prepararse para ello, confesándolo todo antes de irse, no a las autoridades quienes nunca interfirieron para ayudarlo o sentenciarlo, no hacia la empresa que tuvo total falta de lealtad y gratitud con lo que les entregó en su trabajo, o tampoco al resto de sus creaciones si en algún momento fuese incapaz de retomar su conciencia. Ninguno de ellos. Él solo podía redimirse con Andrew, su único amigo, que con su segundo legado, le dejaría la verdad sobre el cadáver del espía en un cassette que halló para guardar las últimas palabras si algún día lograba llegar allí, mientras se depositaba junto a Bernard en el rincón oscuro donde se mantuvo a salvo los días pasados, quitándose la vida de manera pacífica, mientras que con la última posición de su cuerpo aseguraba proteger el último chip HCIM que existiría al lado de esa cinta, siendo lo último que quería conservar para descansar. Un último suspiro que se debió transformar en un eco del destino hasta llegar hacia su amigo, estando solo unas pocas semanas después, decidido a iniciar su búsqueda para encontrar a la persona que perdió, al menos una última vez. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi, Matthew. Él solo desapareció. Tengo que encontrarlo de nuevo. Tengo demasiadas preguntas. Posiblemente las respuestas podrían estar en la nueva locación de Buster. Aquel lugar actualmente se está renovando, pero desde ya están buscando a alguien que ocupe el puesto de guardia de seguridad. Puede que él haya estado escondido ahí todo el tiempo. Supongo que es donde tengo que ver a dónde me llevará mi casa para poder encontrarlo. Efectivamente,
Un cargo que estaba siendo ocupado desde que su ex amigo estaba colado en la instalación, tomando como ruta de escape a ser descubierto por alguno de los que pasarían por esa oficina, deshabilitar la cámara que vigilaba su habitación cercana, no ocasionándoles problemas reales a los empleados nocturnos, los cuales de por sí ya tenían que lidiar con la inteligencia problemática de los animatrónicos, que les dejaron varias historias por contar, siendo la mayoría las razones de que cada uno haya abandonado respectivamente el cargo, hasta eventualmente llegar a Andrew, quien siendo aceptada su solicitud, se le instruiría la primera noche ya en sus obligaciones nocturnas por parte de llamadas a tiempo real que realizaría el gerente del sitio. En su primer turno, la plática se dirigió hacia el nuevo instrumento, un Buster lleno de cables aún no bien incorporados, que aún conservaba la programación de su antecesor. Era atraído por el ruido, pero sin la falla de sus ojos, ahora solo podía ser prevenido mediante una nueva integración, una capacidad de recibir la orden de regresar a ese escenario mediante líneas específicas de voz, que variaban dependiendo del día de la semana en donde estuviera situada la pila de su procesador, misma que todavía estando mal calibrada, no siempre se ubicaba con la fecha exacta, y era necesario oír alguno de los diálogos que soltaba Buster para entender qué día era para él, siendo esa la única información que supuestamente necesitaría para sobrellevar su primer turno, que en efecto superó para aprovechar las horas restantes de la madrugada antes de las 6, fue en su búsqueda de rastros que ayuden a la investigación, pues tampoco es que mucho podía hacer, puesto que para salir tenía que esperar al personal del día. Esto causa de que, para asegurar sus apreciados personajes, veían más sencillo dejar bien cerradas todas las posibles entradas y salidas con candados, cadenas, etc., siendo el punto que fueran impenetrables, teniendo como única distracción de la cual escapar de la agobiante presión que tenía encima, poder comprar algunos de los objetos con los que decorar su oficina, a partir de una serie de tickets que servían dentro del lugar como recompensas por jugar mucho tiempo a las recreativas, y que le daban como una especie de bono adicional por su labor, factor al que curiosamente le tenía debilidad, siendo que una vez vistos los extravagantes premios por ofrecer, ya los quería todos, destacando peluches, vestimentas, accesorios, y por sobre los demás, dos específicos que le recordaban a atracciones que se habían anunciado hace poco por parte de otras empresas, siendo un restaurante de animatrónicos también, con un enfoque más infantil, pero no por ende menos espeluznante, y otra, un almacén que en algún momento serviría de museo para recordar lo que en su momento fue Fazbear Entertainment, teniendo la misión de rescatar muchos de sus vestigios dejados las décadas pasadas, que tardarían bastante tiempo para llegar. Algo no está bien. Hay papeles llegando sobre una persona desaparecida. Un extraviado en el viejo Buster's. Seguramente se trataban de uno de esos espías que trabajaban para Matthew. Se encargó de él. Estarás hecho y terminará en este lugar. Yo no tengo ruta por la cual fallar. Sus pasos siempre están escondidos, pero a la vez son predecibles. Solo necesito más pistas. No puedo elegir qué hacer. Todo este panorama luce horrible. Un paso en falso y estaré tras las rejas o potencialmente ejecutado. Creo que no estoy cayendo en el agujero de la culpa sin poder liberarme de ella. Pero carajo, el cadáver dentro de Glancer definitivamente tiene que ser el espía. ¿Qué otra cosa podría haber hecho Matthew con ese cuerpo? ¿Tirarlo afuera? Ni hablar. Ya tengo la evidencia. Es hora de encontrarlo por mi cuenta. No puedo detenerme ahora. Tras su segunda madrugada en el sitio, finalmente dio con una pista verdadera en el paradero del Glancer infectado por un cadáver. Pero teniendo en cuenta que en el caso de reportarlo ese mismo instante,
podría caerle un peso legal inmenso debido a que Diner World estaba consciente de él, también evadiendo esa responsabilidad, seguramente esperando a que algún trabajador metiche se pasara de curioso e incriminarlo por ello. Solo se encargaron de esconderlo lo mejor que podían y convencer a los guardias que cuando él se metía al sistema de la ventilación durante las noches, por haber sido reemplazada su programación con la del Redentor debido a que era la que tenía Matthew a mano cuando lo ensambló, solo trataba de ratas infestando las mismas. Una excusa bastante ridícula, pero no por ello menos horripilante al tratarse con propósito de encubrir un asesinato. Pero sin ser todavía el fin de sus problemas, la tercera noche en la que se presentó experimentaría una de las consecuencias que tenía trabajar en el lugar por su mala infraestructura, incluso antes de que llegara Andrew, pues constaba de avistamientos por parte de una guardia anterior. Los efectos alucinógenos que generaba la contaminación del oxígeno por los nauseabundos restos que se apoderaban de su sistema, que tomaban forma de los personajes más perjudicados del lugar para aterrarlo en forma de pesadillas, o al menos aparentando ser estas. Pero, ¿qué diablos era esa cosa púrpura? Soy incapaz de mantenerme trabajando aquí. Necesito salir de aquí lo antes posible si no quiero perder mi puta cabeza. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Dios. Solo tengo la sensación de que hallar a Matthew por este camino no va a ser fácil. Y tocando el tema, creo que encontré una cinta en el interior de aquella vieja ubicación. Aquel traje de Grancer se había hecho con el escenario. ¿Pero cómo? Debe de haber obtenido las piezas cuando los originales Grancer y Glossy se dividieron para después juntarse otra vez. Pero no alcanzó a razonar por qué coser a esos dos tendría sentido. Sonaría como una buena idea para, no sé, ¿Halloween? Creo que tacharé eso de todos modos. Ay, Dios. Matthew forzó los restos de espía dentro del cuerpo de Lancer mientras planeaban cómo carajos iban a escapar. ¿Qué tienen de malo esos chips? Se siente como si de alguna manera los controlara o algo así. No hay forma alguna de que esto haya sido programado en los animatrónicos. Es demasiada movilidad. Otra cosa más en la lista de cosas que debo de encontrar. Genial. La cuarta noche no mejoró, ahora incluyendo la tarea de frenar al personaje de mago que se hallaba en la habitación donde Matthew deshabilitó la seguridad, a base de conducir corriente en una serie de cables que lo anclaban a su lugar, porque en el caso de salirse, podría prestarse muy violento. Y para por fin terminar con la misión, llegó la quinta noche, en la cual por última vez armado de su valor, se enfrentaría a una nueva amenaza, una alucinación más, pero no como las anteriores. Esta tenía algo de real, porque su efecto, en lugar de desorientarlo o hacerle soltar un susto, generaba una pérdida de energía en el edificio. Sí, algo que se escapa por completo de un lugar tan limitado como la mente. Hacer una amenaza capaz de dejar indefenso, así sin más, a quien no cuente con la suerte de detenerlo a tiempo, mirando la cámara que apuntaban hacia la caja de fusibles tras la oficina. Caso que no permitiría de ninguna manera que fuese el suyo, siendo su última oportunidad de encontrar alguna pista contundente, debido a que la próxima semana le cambiarían de puesto para transportar algunos elementos de otra dirección. Intentó hacerse de todo lo posible, no solo comprando cada cosa que alcanzó a completar de la tienda, sino también de buscando en el depósito que no podía mirar a través de su monitor, siendo su primer descubrimiento lo que ustedes ya saben se encontraba allí, siendo una sorpresa que le costaría bastante comprender. Primero, la recreativa tan extraña que se mantenía activa pese a cualquier condición reposaba frente a su mirada, con una pantalla alumbrada que le hipnotizaba,
Estaba seguro de que las respuestas que los esperaban, aquella luz se las daría, y así fue, porque manipulando el juego cargado dentro de ese aparato, encontró una recreación digital de lo que aconteció antes de que llegase, porque dentro del artefacto se encontraban atrapadas las almas de los dos niños que aún no encontraban la paz para descansar, pues la persona que los hizo estos espectros, dependientes de su recipiente sin escape años atrás, había caído por su propia mano, siendo su sufrimiento lo que orquestaba la aparición de aquellas alucinaciones púrpuras a la realidad, que intentaban contactar fervientemente a alguien que les ayude. Al hallar la ubicación exacta de Matthew, fue lentamente hacia allí, aturdido por la revelación, solo con el deseo de desmentir la terrible situación con sus propios ojos. El juego mencionó palabras que no logré hallar. Matthew murió con su bebé, con una cinta debajo suyo. Algo que simplemente es una experiencia que no puedo explicar. No puedo seguir con toda esa culpa repentina. Se suponía que esto debía ser una cadena de entretenimiento infantil. Esto nunca debió ocurrir. Esto no es lo que buscaba. Y no puedo manejarlo. No puedo. Ni siquiera sé qué es lo que va a venir ahora. Informaré sobre su muerte y sobre su cadáver a la policía. Al menos no estaré expuesto a cargos. Yo no puedo ponerme a hacerlo. Tal vez solo seguir esa ruta. Aquella ruta que llama tanto a mis instintos. Destrozándola, sin dejar ni un solo fragmento intacto de la consola en donde soportaron todo su sufrimiento, podían salir aquellas almas inocentes, y seguido a ello, con los dos legados de su amigo en las manos, estaba listo para entregar todo a las autoridades, dándoles el encargo de poder frenar finalmente a esa desgraciada compañía, partiendo en su auto, mirando por última vez con desprecio a todos los malditos robots que desaparecerían allí. Se retiró para finalmente dejar este pasaje tan doloroso en su vida y estar en paz, un sentimiento que anhelaba sin medida, pero que no estaba buscando por el camino que sabía su corazón era el indicado. Fue por ello que en medio de un infarto sufrió un accidente que le imposibilitó dar esas posiciones a la policía, dejándolo en recuperación por un tiempo, acontecimiento que, pese a lo que pudo ser, no cambiaría el destino de Diner World, pues la misma estaba condenada sin nada que la rescatase, siendo esta vez acusada por la gente cercana al sitio, que con el aumento de su actividad sospechosa, no dudó en plantear una denuncia, suficiente para que casi una semana después la comisaría fuera a investigar las instalaciones, horrorizándose con todo lo malo que se hallaba en su interior. Fue por su propia cuenta y sin necesidad de explicárselo a funcionarios exteriores que pusieron la orden de derrumbar por completo el almacén donde se reunió todo ese pasado lleno de tragedias, para ser enterrado junto a su progenitor. El final verdadero de una misión como la que persiguió a Andrew durante años, el mismo que mientras cerraba ese capítulo de su vida, tras recuperarse, viéndose incapaz de soltar sus dudas y continuar, fue obligado a iniciar otro, con el objetivo de ahora comprender al amigo que perdió para siempre, entendiendo su sufrimiento y sus motivaciones, comenzando la búsqueda de algún remanente de Busters que sea capaz de responder sus incógnitas con la ayuda del HCIM que conservó, siendo así que alumbró el camino para su última participación en este cuento, encontrarnos a nosotros, quienes desde las sombras teníamos todo lo que buscaba en nuestras manos. Sé quién eres, Andrew Vargas. He visto tu nombre en los registros antes.
como también conozco lo que haces. Quieres información, mucha de la misma. Yo no te la puedo proporcionar. Sin embargo, sí guiarte a ella. Aquel hombre, Matthew, no ha sido más que un misterio a tus ojos. Su imagen está envuelta en una niebla densa que tu mirada no puede traspasar. Algo que quieres romper, ¿no es así? Puedes hacer el recorrido completo o quedarte a la mitad. Esta vez no existen puntos medios. Toda la información que desea obtener está aquí. Todo lo que tienes que hacer es satisfacernos. Hay 3 cautivos llenos de conocimiento en el fondo del almacenamiento de la instalación. Sírvales bien para mantenerlos con vida hasta el 5º y último día que le daremos de plazo. Una vez que sean liberados, podrán revelarte todo lo que saben. Eso es lo que quieres, ¿no? Lo que deseas te está esperando. Desde nuestra creación, se podría decir que la instalación que se nos confirió fue bastante impresionante, no solo gracias a las herramientas que se nos dio acceso con ella, sino también por su tamaño, el cual, aunque consistía mayoritariamente de un pasillo con una longitud de cuadras enteras de distancia, no era poco de apreciar, y si se preguntan el porqué de un solo corredor así de grande, es dado a que si hacen memoria, nuestra entrada se hallaba en medio de un paradero sin nombre en medio del bosque local, pero realmente, como lo dije de manera perspicaz, solo era eso, puertas hacia el interior de una fosa, una que verdaderamente llegaba a una cripta subterránea, tal vez mejor ubicada para ustedes, bajo varios pisos de la tierra en el almacén de Diner World, del que en ese momento ya solo quedaban escombros, siendo que la razón por la que esta fue puesta encima de nosotros era para encargarse de su mayor brecha en la seguridad. Sus guardias, quienes sabiendo podían presentar un potencial peligro para la imagen general de la extinta compañía en caso de rebelarse, los que optaban por ese camino de desconformidad, fueron capturados por nosotros, y repitiendo el proceso por el cual, sin ninguna complicación, pudimos llevar a Matthew a nuestras celdas, los encerramos hasta que nos aseguremos de que nuestro trato físico o psicológico sea lo suficientemente perjudicial para que juren guardar secreto de todo lo escandaloso que pudiesen haber hallado en la superficie. Claro que sin presentar los problemas de nuestra primera ocasión, puesto que solo eran un pobre trío de personas normales sin tener idea en lo que acababan de meterse. Eso hubiera sucedido con Andrew si tan solo no hubiera avanzado tanto con la investigación, misma en la que ya nos tenía sobre sus manos, pero aprovechando que decidió confrontarnos, era el momento ideal de poner algo de poesía en esta tragedia, y que en un despliegue de ironía, sea él quien se encargue de rescatarlos de estas condiciones por su búsqueda de la verdad, misma que cada uno tenía una pieza para completarla. Tus ansiadas respuestas se encuentran dispersas a lo largo de este juego. Descífralo y captará la justicia. Guárdalo y una culpa resistente te consumirá. La decisión es tuya. Esto es una locura. Sabes que no puedo decir nada todavía, ¿verdad? Mira, ahora mismo no arriesgaría mi vida por ello en este instante. Nos dijeron que no podemos decir nada por el momento. Empecé a ver cosas extrañas últimamente, cosas moradas. Una de ellas se acercó a mí mientras cerraba mis ojos del cansancio, pero al iniciar a mirarlo, solo desapareció. No sé qué más hacer. Por lo menos, el líder no pasa aquí todo el tiempo. Es muy estricto, solo me mira. Se asegura de que me quede en mi lugar y actúe de forma apropiada. Amenazó que si no escuchaba, impediría el paso de agua a mi habitación. Realmente quiere que todo se haga a su manera.
Por favor, solo envíenos suministros como lo exige. Al menos cuando le vigile. Si no lo hace, deberías estar bien con distraerte de la rutina. Nuestro reto era bastante simple, y seguía de hecho las reglas en las cuales Andrew se había vuelto experto tras 2 experiencias parecidas que desafiaban su mente y cuerpo por sobrevivir. Aquellos guardias, que seguramente ya se encontraban arrepentidos de haber tomado esa decisión, tenían que recibir todos los suministros con los que nos asegurábamos no matarlos de hambre durante las noches, pero sin necesidad de abrir sus celdas, dado que instalamos una banda transportadora encima suyo que se encargaría de hacerles llegar ello, controlable mediante un panel con más funciones incorporadas, siendo la tarea perfecta que relegar a un Andrew, quien ya estaba muy instruido en eso de no dormir bien, obviamente añadiéndole un poco de sazón con cada noche. No le serviríamos las cosas tan fáciles con un par de horas en servicio, sino que le enviaríamos el tercer y último objeto que le entregó Matthew, pero esta vez por nuestras manos. Busted. Se trataba nada más ni nada menos que del Buster original del segundo local creado por Diner World, recreado a partir de las sobras de su cuerpo, más la suma de otras del Redentor. Era una versión del canino destinada a cazar, pues había sido creada para espantar a Andrew por su predicción de llegar hasta aquí con el propósito de desenmascarar la verdad, pues Matthew no quería que su amigo supiese todo lo que hizo. Petición que cumpliríamos reactivando al perro en medio de sus madrugadas para que se encargase de asesinarlo antes de continuar con su investigación, o, en el mejor de los casos, asesinar a uno de sus protegidos, pues cada palabra que ellos soltaran iba a ser clave para continuar, y sin una sola pieza, el rompecabezas no estaría completo, siendo lo único que tendría para sobreponerse ante ese monstruo, un LED verde con poca durabilidad, junto a una campana de recepcionista que supiera llamarlo en el caso de haberlo perdido de vista, pues le daría chance a encontrar a alguno de los guardias que se hallaban encarcelados, dado que nuestra seguridad solo impedía que algo saliera, no que entrara. La recompensa por ganar, además de desactivar sus peligros acechantes, era otorgarle de un acceso completo a nuestras instalaciones, mismas que guardaban cada objeto, material, registro o documento que habíamos logrado recolectar sobre los acontecimientos negativos de la empresa, formando así una verdadera biblioteca de lo mórbido, lo prohibido y de lo transparente. Estando junto a ello, el acceso a una sala donde liberaríamos temporalmente a sus representados, quienes por voluntad propia o no, le darían todo lo que pudiesen. Un principio que otorgaba un buen desafío y una recompensa grata, pero que no se detendría en dificultad hasta su noche 4, donde sumaríamos primero nuestra presencia en forma de un agente que se encargase de verificar si estaba cumpliendo con su obligación principal de distribuir los suministros para los pacientes, pues nunca establecimos que una prioridad de la atracción fuese salvarlos, siendo algo que estaba totalmente a su elección. Y segundo, bajo la excusa de tener los mismos problemas de ventilación que nuestro antiguo vecino superficial, utilizamos los restos llenos de odio de los 2 chicos víctimas del primer Buster, soltando así los espectros púrpuras del canino primario y Finn, quienes se encargarían de espantar con visiones a los recluidos que cuidaba, hasta que sus gritos sean la clave de que su amenaza principal les atrapase, cortando todavía más los chances de salir exitoso a Andrew. Las piezas para esta verdad solo las encuentran quienes no quieren la satisfacción tras ellas. Este laberinto fue creado para aquel que lo da todo, por nada más que un falso sentimiento de optimismo. Vaya que eres persistente, por pocas razones, aparentemente. Lo que hay en lo profundo no surgirá sin importar tus esfuerzos. Tu mayor logro se conservará en que generes una chispa al fuego muerto. Oh, hey. Mira, siguen sin darnos bandera verde para hablar. Sin embargo, tengo algo extra que puede serle de utilidad a sus esfuerzos. Conozco algunas de las peculiaridades acerca de esa cosa que te persigue durante las noches.
Sin duda alguna muy sigiloso. Trata de mantener un ojo sobre él todo el tiempo. Esa cosa sabe cómo esconderse aprovechando de maneras diferentes su entorno. No conozco mucho sobre las estadísticas de su chip. Solo escuché a mi hermana leer algunos planos que recogió en su último día de trabajo años atrás. ¿Qué pasa por tu lado? Sigo escuchando ruidos. Será mejor que sepas cuidar bien de mí si quieres algo salido de esta boca. Y ni imaginar tener cerca esa cosa que mandaron a por ti. Manténla bien centrada en ti con ese timbre que te di. Claro que no te vendrás arriba con eso de tocarlo, porque no solo le espantará ese ruido. No seas estúpido. Soy demasiado paranoica. Necesito que nos saques de este sitio, por favor. Aquellas criaturas se multiplican. Solo mantén tu mirada. Si oyes un chillido, probablemente algo está mal aquí. Estás cerca. Tu última queja podría terminar aquí. Cuidado con tu curiosidad, porque lo más probable es que termines en un pozo de preguntas sin respuestas. Amigo, escuché un alboroto arriba, en el cual me ha permitido reconocer una especie de patrón en el ruido que probablemente haya nacido del dichoso proceso de depuración. Alguien estaba alterando el código de una de sus mascotas, y al igual que el anterior, pues dale las gracias a mi hermana. Ella incluso en una ocasión me mostró un robot de color rosa en su trabajo, donde siempre estaba todo tan desordenado. Y aquella cosa fue desechada al final. No podía moverse de cualquier forma, pero el punto es que en ese proceso, el de depuración, fue iniciado con un patrón bastante similar al que escuché anoche. Solo me queda asumir que ambos sistemas están relacionados. Frutos del mismo autor, seguramente. Pero de lo que sí que estoy seguro es que a esos modelos no les gustaba que fuesen vistos cuando ya empezaban a acumular desgaste. También recuerdo que juntos alcanzamos a prender una luz en aquella cosa rosa. Fue un hallazgo bastante peculiar. Bueno, en fin. Espero que esta información te sea útil de alguna manera para esta madrugada. Y por favor, solo queremos volver a ver el sol. Suerte. Será mejor que me saques de aquí lo antes posible. Ya terminé con estos juegos. Si tan solo ese lunático de la máscara parara de apuntarme con un arma en la cabeza para contarte algo de valor, me hubiera largado hace mucho. ¡Consigue eso! Estoy harto de hablar contigo. ¡Manos a la obra! Solo una más para irnos. Cuando te fuiste al acabar tu noche, escuché un ruido turbulento encima. Era metálico y pesado. Ni me imagino de qué puede tratar. No trataba de las campanas, pero con cada alarma que sonaba, se desesperaba. Sin importar que haya sido, no creo que soporte el sonido. Pese a nuestras estrategias organizadas para acabarla, su voluntad lo llevó hasta la quinta y noche final que superar, misma donde ya habiendo aceptado su superioridad en el juego que nosotros creamos, no íbamos a complicarle más la movida, así que dejando nuestra influencia de lado, solo nos apartamos para presenciarlo una última vez, sin imaginar que en un capricho del destino, por ponerle encima una barrera más, una alarma que olvidamos haber programado, rompería nuestro silencio en un hermoso clímax. Animatronic Performer Model Hash 3A 2001 signal detected and active. Abort protocol locked. Please refrain contact with Model Hash 3A. Notes from author. No staring, use noise to push away. No staring, use noise to push away. Gracias a la reactivación que realizó Andrew del HCIM restante, por error también despertó tras años de un hipersueño conservador al animatrónico que estaba destinado en un inicio a poseerlo, el modelo número 3A, capturado en 2001, quien sin nuestra autorización
ahora iba con todo su impulso salvaje a por el guardia que tenía el complemento por el cual existía, dando así paso a la confrontación definitiva entre todo el departamento y su guardia de seguridad. Andrew Vargas. Parece que has encontrado el camino. No nos podemos sorprender por su hazaña, considerando la perseverancia que ha conservado bastante desde tus esfuerzos pasados. Encontró en sus fuentes exactamente lo que quería. Incluso, viéndolo desde otro ángulo, tal vez encontraste algo más de lo que pensabas. No estamos interesados en los planes que tengas para la información que llevas ahora. Puedo asegurárselo. Después de todo, su objetivo era tener respuestas sobre Matthew, no sobre nosotros. Independientemente de sus intenciones, visto su excedente de datos cuestionables, perderemos el contacto con usted por ahora. La instalación será clausurada y nos reubicaremos. No intentes encontrarnos, pero tampoco dude que estemos insatisfechos con su dedicación a esta tarea que le hemos propuesto. Es maravilloso, después de todo, ver a un viejo amigo descansar tras tantos años corriendo en círculos. No nos volveremos a encontrar, camarada. Tu búsqueda termina aquí. Desde hoy serás capaz de alcanzar la verdad tras cada rincón por el que hubieses pasado. Es un pensamiento más que placentero para nosotros. Nuestra despedida ha llegado. No puede quedarse más aquí. A esta fachada de horrores mecánicos le ha llegado su fin. Este es el adiós. Gracias por jugar nuestro juego. Sinceramente, su promotor. Con todo claro, tras descubrir en su totalidad la historia que les he relatado durante estas horas, Andrew Vargas, que había encontrado la paz, pudo rescatar a quienes conoció dentro de nuestras paredes, cumpliéndole su promesa de llevarlos a la superficie y disfrutar de nuevo el calor de una mañana naciente, mientras tras tanto sufrimiento podían mirar hacia un futuro que, sin estar claro u oscurecido, era suficiente para dejar de buscar soluciones al problema y por fin dejar de darle vueltas, solo pasando página para superarlo. Mientras que para lo que alguna vez fue mi hogar, llegó la ruina de la que estuvimos escapando, encontrándonos indefensos, pues al no existir Diner World, los fondos de nuestro programa y misión se terminaron eventualmente, siendo así como poco a poco mi grupo, pese a su compromiso y hermandad, empezó a disolverse hasta solo haber quedado yo, como guardián de estos secretos en lo más profundo de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace verdadera una historia? Depende mucho de lo que se transmite en ella, pero tras años de aprender sobre las mismas, encontré una regla que casi alcanza el estatus de irrevocable. Si un cuento termina no dando lo que esperabas, desilusionando cada una de tus expectativas, sin complacer tus deseos, abandonándote, solo con un vacío en tu interior, todo indica a que puede ser real. Pero por algo existe ese casi. Después de todo, el relato del proyecto reajustado terminó con esa esperanza que hemos descuidado de la verdad, que no sabemos estaba ahí hasta habernos llevado donde estamos ahora.
Todo gracias a no haberla perdido, pese a convencernos de ello. Ahora que sabes cómo es que hasta el final podemos escapar de la tristeza, para intentar hallar la luz en lo más hondo, ¿te sientes preparado? Después de todo, solo es un viejo cuento igual a mí. Tú decides creerme si hay algo más detrás de él, puesto que lo valioso que pude conseguir de ti, ya me lo diste. Escuchaste todo lo que tuve que decir. Gracias por ello. Sinceramente, su narrador.